Voy a hacer una prueba de voz porque no tengo micro. ¿Me escuchan bien? Yo hablo duro igual, de normal, pero ¿me escuchan bien? 20 de 10. Eso, juiciosos. Vale. Pues nada, bienvenidos, buenas noches, muchísimas gracias a todos por venir. Es muy lindo volverlos a ver. Para las personas que no saben, que no me conocen, yo vivo en Madrid, no vivo acá. Entonces también es un reencuentro con muchas caras, con muchas personas. Y bueno, además de eso, pues es el lanzamiento de mi primer libro. Y este libro, que espero que tengan en sus manos alguna vez, que lo compren, que lo compartan, que lo destruyan si no les gusta también, eso es bien importante. Es un paso, ha sido una reivindicación del dolor, de muchas cosas que han pasado, y ha sido también un cierre de todo un proceso. Y esto ha llevado de a pocos a irme involucrando de diferentes maneras con el libro, ¿no? Muchas de las cosas que yo sentía y muchas de las cosas que yo empecé a transitar, las empecé a transitar desde este cierre. Y como la mayoría de personas me conocen y las que no, yo suelo trabajar muchísimo desde el cuerpo. Soy bastante corporal y espero que todos sean también corporales conmigo, así que no se tienen que parar si no quieren, pero si pueden, por lo menos no se paren los de que están aquí al frente, que me matan los de producción. Pero súper importante que pensemos un momento cómo traemos el cuerpo, ¿vale? Cortázar decía que no creía en los lectores pasivos y yo no creo en los espectadores pasivos. Creo que esto en conjunto es dialéctico, por decirlo así. Entonces, para mí es súper importante que pensemos cómo traemos el cuerpo. ¿Ya viste que el de la silla de la izquierda tiene tu pulgar? Si está cansado, si está atontado, si está expectante, cualquier cosa que puedan sentir. Y vamos a pensar un poco en la envidia, ¿no? Este es un libro de sensaciones incómodas. ¿Cómo caminan con la envidia? ¿En qué ¿Viste parte? a la chica de atrás? Qué ojos tan bonitos. Seguro que se llevó todas las miradas. ¿En qué parte del cuerpo la sienten? ¿Cómo la transitan? Para mí la envidia era un... Mira el de al frente. Era un espacio en blanco. Yo solamente veía todo lo que quería hacer. El de la derecha no deja de mirarla. Todo lo que no era y todo lo que los demás veían en los demás y no veían en mí. Y empecé a dejar de lado todas las cosas que tenía por dentro. Como un peso, y era un peso muy pesado para mi cuerpo, que es bastante pequeño. No es muy grande. ¿Qué cuerpo? Si tu pecho lo tiene la de al frente y tu cintura podría ser como la de gafas. Y tu altura quizás como esa que se para atrás y sí te alcanza a ver. Pero traté de transitarlo de la forma más sencilla que pude. Y la forma más sencilla que encontré fue empezar a escribir, empezar a caminar, empezar a mover, tratar de... Se te olvidó el peso de serlo de la otra. Que ese cuerpo lo dejabas ensuciar, que te llenabas de sombras, que ni siquiera puedes responder quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Fui a un micrófono abierto. Yo nunca había ido a un micrófono abierto. Yo escribía para mí. Y ese día me atreví a decir uno de los poemas. Y Miriam Soteras, que es mi correctora de estilo, fue la que me ayudó a todo el proceso de corrección de estilo del libro. Me dijo que si algún día quería hacer algo con mis poemas, que la llamara, que le escribiera. Y bueno, llegó el día en que dije, necesito darle un cierre a esto, y le escribí, quedamos, y empezamos a hacer toda la corrección del libro, y empezó a surgir, como a flotar ideas, y mi cabeza empezó a crear cosas y a crear más ideas, y ya cuando teníamos todo el libro pues ya como más hecho, más diagramado y todo, yo empecé a conectar hilos, y empecé a decir como a esto le falta magia corporal, a esto le falta movimiento, a esto le falta algo que lo haga más mío, por decirlo así. El libro me ha demorado casi 2 años entre la recopilación de poemas y ya luego todo lo que fue encontrar editorial, el proceso más de toda la parte de diagramación, de encuentro, y ya luego
Ya luego que tuvimos toda esta parte como ya más hecha, digamos que empieza todo el proceso de preparación del lanzamiento como del libro. ¿Sí me va a entender? O sea, cuando subes las dos piernas, ahorita las cruzaste en la diagonal y la trajiste hasta aquí. Sí. Ahora, subiste las dos al frente, las cruzaste aquí y las bajaste. Ah, vale, las cruzo abajo. No, las cruzas desde arriba y las traes. Bla, 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 bla. Ajá. Por eso digo que lo practicaras. Se nos salió. Hice como una lluvia de ideas enorme, 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 con preguntas, con palabras clave, con los 4 poemas que iba a poner, bueno, con todo, como para empezar a verlo un poco más visual y que yo tuviera como muy claras las ideas, las cosas que no podía cambiar, también con la interacción del público, con cada cosa, como lo tenía literalmente, lo tengo en mi closet todavía porque no lo he quitado. Y eso me ayudó un montón como a tenerlo mucho más claro. Entonces cuando yo tenía una reunión era simplemente como ver mi lluvia de ideas y empezar a sacar cosas que me ayudaban a ser mucho más exacta con las preguntas que me hacían y con la construcción de todos los escenarios artísticos que empezaron a surgir. Las sombras. A mi abuela Ruth. Quisiera quizás ser María, Sara, Camila. Quisiera tal vez ser Catalina, Luz, Marcela. Quisiera alguna vez Daniela, Verónica, Viviana. Quisiera un momento Carolina, Mar, Fernanda. No importa el nombre. Llámame como te guste. Podría ser todas, incluso otra. La que tú quieres que sea. Esa que es más exacta, no perfecta. Esta que es vista sin mover ni un solo dedo. Podría y quisiera y sin embargo no. No podría, porque soy una. Inconmensurable, estúpidamente artística, manojo de cansancios interrumpidos de deseos fugaces. No me interesa ser ni aquella ni esa otra. No me interesa ese yo de allá que no puedo ser, sino este que se desvanece. Y solo te pido, solo les pido, con el descaro del anonimato, que si me ven por la calle, me llamen por ese otro nombre, por el que quieran. Entonces, mi objetivo principal, o lo que yo más quería en esto, era mostrar como estas peleas internas que tenemos todos, ¿no? En mi caso, era algo muy visual y algo muy exacto lo que a mí me pasaba, pero estas peleas internas que tenemos todos, ¿no? Como con un montón de pensamientos que surgen, y con un montón de cosas que rechazamos de nosotros mismos, al final llegarán a una integración completa de lo que somos. Entonces, para mí era fundamental que eso se sintiera en el performance, no solamente en mí, sino en los demás. Entonces, lo que yo hice fue pues, sacar lo que a mí me pasaba en mi cabeza, a un espacio muchísimo más palpable. Cuando estás haciendo algo que te surge, ¿no? Y entra como el síndrome del impostor a decirte eres una mentirosa, mira, hay gente mucho más bonita que tú, como un montón de estas cosas, pero que tú tratas como de seguir, ¿no? Y para mí eso era muy importante, que se sintiera eso de estoy pensando todas estas cosas, ustedes ya saben que las estoy pensando, pero yo sigo, ¿no? Y luego ya viene todo el enfrentamiento con la voz, ya viene todo esto de la conversación, ¿no? De reconocerla, de ser autoconsciente de lo que está sucediendo, de los pensamientos, de la lucha interna que estás llevando, y ya luego transitar hasta el reencuentro, ¿no? La integración. Y para mí todo el libro todo el libro y todo el performance es un volverme a pensar desde el amor. Entonces, esa parte final no es una negación de todas esas cosas que pasaron, que sentí, o de estas cosas que no quería hacer. Es oye, todo esto que estaba sucediendo y todo esto que estaba pasando era un grito de que tú querías, necesitabas verte, amarte, abrazarte, etc. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes que tenía el performance era ese camino hasta el cierre. La piel muerta nos cante para empezar a bailar como una sola. Un día a las 4 de la mañana yo dije, necesito un traje que se convierta.
Empecé a escribirle a muchas amigas mías que hacen dibujos y eso, que me ayudaran a plasmarlo. Entonces yo traté de decirles como, necesito que esto tenga flores y se cubra y luego salga una falda de bullerengue. Y obviamente necesitaba que también el verde existiera, porque las serpientes, además de ser mi animal favorito también, para mí en todo este proceso pues es lo que marca todo el proceso. Al apoderarme de estas dos cosas, yo les dije, yo necesito que esto tenga girasoles y que la falda, que quiero que se convierta en una falda bullerengue, se suba y tape los girasoles para yo poder hacer la transición en escena. Saben, para mí Sombras fue uno de esos poemas que escribí sin saber cómo lo estaba escribiendo y luego lo empecé a pulir como un machetazo. Y entre este querer ser y no querer ser, me enamoré, porque la vida sin amor no tiene ningún sentido. Y en este enamorarme me encontré con un espejo que no sabía muy bien cómo acogerme y yo tampoco sabía cómo hacerlo. Y empecé a sentir cómo el odio se empezó a remover. Ya no era solo que quisiera ser otra, era que empezaba a odiar todas las cosas que no podía darle, que no podía reconocer en mí, que veía en otras, y yo empecé a machacarme y a machacarme como más pude. Y en ese intento de odio me di cuenta que definitivamente los demás son espejos. Y todos tenemos que tener los oídos muy abiertos para saber a qué espejos mirar y qué nos están diciendo de nosotros. Pero yo tengo un problema. Y mi problema es que mis oídos están diseñados para escuchar lo malo. Lo bueno pasa a segundo plano. Las cosas lindas seguían pasando y seguían pasando. Pero lo malo, esas cosas que me pesaban, esas cosas que hacían intensificar el odio y no el amor, esas cosas por las que me comparaba, todas esas cosas por las que yo veía al otro pero no lograba verme a mí, me empezaron a pesar de más. Y las dejé tatuadas en mi piel y en mi memoria como si no hubiera un mañana. Y en todo ese tránsito, ¿Crees que no se dan cuenta? empecé a perder un poco el foco de donde estaba. Este es un libro de emociones incómodas, de esas cosas que no podemos decir. Decir en voz alta Me escuchan. que soy envidiosa es difícil, decir en voz alta que se odia algo es difícil. Pregúntales. Necesito que me digan si la están escuchando. De verdad necesito que alguien me diga que la está escuchando. Entonces, evidentemente no fue una construcción en solitario, porque uno, yo creo que jamás se crea en solitario, y dos, porque necesitaba muchas manos. Necesitaba alguien que me ayudara con la música, necesitaba alguien que me ayudara con el audio, necesitaba que alguien me ayudara con las voces, necesitaba que fueran a ver los espacios, ¿no? De los espacios necesité que me pasaran las medidas, necesité que me pasaran bastantes cosas para yo poder hacerme una idea en la cabeza, porque además una de las cosas más complicadas es que yo estaba a distancia. Yo estaba en Madrid y todo lo estaba cuadrando en Colombia. Entonces tenía que ser muy exacta en las palabras que iba a utilizar, en la forma en la que quería transmitirlo, para que con esta barrera de lo corporal, por decirlo así, pudiera suceder. Mafe pues, me llamó y me dijo como, ay, podemos tener una reunión, es que quiero pues contarte del proyecto, del poemario y como saber más qué vas a hacer. Yo le dije, sí, de una. Pues pasaron como que una semana y tuvimos una reunión por Zoom. Y en esta reunión me dijo como, bueno, pues me contó como que iba a lanzar el poemario más detallado, de qué trataba. Me explicó un poco pues qué significaba y yo le dije como, bueno, sí, de una. Lo que tenía que hacer es crear un audio que fuera una conversación que Mafe tiene en principio en su cabeza y luego pasa como al espacio y tiempo del performance, como en ese momento, y que todos los presentes la sintieran en ese lugar como si estuvieran dentro de la cabeza de Mafe. Eso fue más que todo como la interpretación que yo le di cuando Mafe me dijo
quién era esta segunda persona, este segundo personaje. Entonces como que fue un reto porque además de, no era solo como solo escuchar a una persona, sino hacer sentir a las personas presentes que hay alguien que no vemos, pero que está ahí entre nosotros. El reto fue leer ese guión y yo como pensar y un poco me tocó estudiar bastante cómo era tener a una persona en la cabeza, porque pues, hay personas que de verdad la sienten todo el tiempo. Entonces quería meterme mucho en su cabeza y, mejor dicho, ser Mafe para de ahí yo poder dirigir a Sarita de la mejor manera. ¿Completo? De cero, sí. Pero ¿te acuerdas que tu hermana dijo que quería un poquito más de pausa al principio? Cuando vamos a ponerle pausa. Y como más O duro. sea, sí, pero eso me dijo que solo duró. La pausa sí me la hizo en este punto específico. Ok. De abajo. Pero si quieres le puedo hacer ahí una pausa. Sí, ponle una pausa. Mi hermana ha sido un apoyo más que fundamental. Ella hizo toda la parte de la voz y fue bastante complicada porque además de la construcción del personaje, que a mí en particular me costó, porque fue también sacar todas esas cosas y ponerles una figura muy clara para que ella lo pudiera hacer. Digamos que la puse en un lugar de mucha incomodidad a la hora de decirlo y fue una de las cosas que más nos costó también con Juanfe y con Sarita, porque nos tocó repetir muchas veces esos audios hasta que salieron como más o menos queríamos o como queríamos, por la intención, porque era una intención que yo no sabía cómo expresarles. Vamos a ponerle pausa. Mafe no suele presentarme, suele ocultarme en algún rincón. Pero incluso tengo un nombre. Es más, aparece en algún renglón del dichoso libro. Si se dan cuenta, ella está haciendo todo el esfuerzo por dominarse. Porque yo jamás lo había hecho, jamás había hecho un guión así. O sea, todo lo que había hecho eran como diálogos escritos, que son muy distintos. Entonces, guión yo no había hecho. Entonces, pues me jacté un poco, drené un poco la información que tiene mi hermana de guión y la puse en práctica, ¿no? Pero ahí me demoré más porque obviamente era algo que yo estaba aprendiendo en el camino. Entonces aprendí un poco a poner las indicaciones corporales que yo necesitaba, porque incluso incluso el ser un audio, si tú no pones las sensaciones, si tú no pones la intención, si tú no pones la construcción del personaje, se pierde mucho en la voz. Entonces ahí fue cuando empezamos a hacer cambios y nos tocó hacer un cambio como de última hora. Nosotros ya íbamos a mandar a masterizar todo el audio, o sea, los audios del personaje con la canción para que todo sonara parejo y pues en conjunto. Y al último minuto Mafe dice como, no, ¿será que podemos cambiar esto? Y esto fue como un momento clave cuando entra el personaje como en su máximo esplendor, que es como, dice, vamos a ponerle pausa. Vamos a ponerle pausa. Mafe no suele presentarme, suele ocultarme en algún rincón. Pero incluso tengo un nombre. Es más, aparece en algún renglón del dichoso libro. Y si se dan cuenta, ella está haciendo todo el esfuerzo por dominarse, por evitar que la vean con una versión de ella que no quiere ser. Pero ¿qué somos? Tengo nombre por capricho, pero sigue teniendo una de mí al principio. La puse en pausa un rato para que puedan prestarme atención sin interrupción. Pues yo cargo todo lo que ella quiere evitar. La envidia, la rabia, el dolor, la violencia, la avaricia, el ego, la venganza, todo lo que la puede hacer una mala persona. Todo lo que odia. Pero no la juzguen. Ustedes harían lo mismo. Si pudieran, tendrían a otro que cargara todo lo que no quisieran ser o tener. Pues yo lo cargo, pero ella me carga a mí. Cuando yo solo busco un abrazo y me permite abrazarla, amarla. En este performance siento que tuvo como una cercanía mayor al público, o así mismo lo sentí yo, una cercanía mayor. Siento que pude conectar más con el contenido, que pude sentir un poco lo que la escritora estaba tratando de expresar a través de sus poemas.
Oda. He escrito tantas veces de todo lo que no soy. He escrito mientras lloro las sonrisas que me guardo. He escrito en nombre de otro el odio que me profeso. He escrito tantas veces las veces que me pierdo. Y mientras escribo, no escribo, retengo y rompe el tiempo. Viajo entre una almohada escondida y tu recuerdo, donde pretendo odiarte, odiar tu silencio, tu olvido, tus letras en los renglones de tus libros, tu compromiso con borrarme. Viajando el no es así y seguir odiando. Creer aún en tu algarabía y empiezo a odiar no poder lo que puedo. Odio no saber entrar en jergas comunes, pensar entre cuadros, odiar mis blancos y negros. Y sigo odiando el gris que no entiendo y de la nada odio mientras quiero. Y me retumba el odio porque pienso que solamente sirvo para el recuerdo. Se suma el odio en la noche porque la carga química me tumba y sin ella despierto. Y me retumba, y me retumba, y me retumba y sigo queriendo porque no odio nada o me odio a mí cuando empiezan a caber más nombres entre mis faldas. Me odio como cuando se ama, como cuando me amo y arranca la felicidad, como cuando beso y pienso, pero no debería pensar, pero pienso y pienso y pienso y pienso y pienso en compases. Me odio como un chillido sordo que espera el regreso de un eco mudo, pero nada satisface al odio y quisiera pararme y nombrarme como una. Y me amo, seguro sí, pero hoy quizás no. Llorar ya no me sale, pero sangro, como cada mes. Siento y odio, no, sangro y es quizás lo único que no odio, que el amor está ahí en mis dolores, llantos, sentires y odios. Y me odio porque necesito abrazarme, porque si hay algo que me retumba, es el odio que suena cuando el amor se acumula, cuando solamente me sale en prosa el odio que ya de por sí se asoma. Bueno, pues hay dos cosas. Uno, lo que recuerdo mucho fue como que ella, digamos, tenía unos momentos que era casi como si se hablara como a sí misma y que había una voz como que le respondía, que pues, digamos, como un poco como a nivel técnico, como esa sincronicidad que hubo me pareció como súper chévere. El odio retumba. El silencio también. A veces suelo escucharlo. ¿Escuchas? Sí, me escucho, pero me he dividido. ¿Me ves? Te siento y es una cosa diferente. ¿Alguna vez han pensado cómo sería salir a la calle con un cuerpo que no les pertenece? ¿Con un cuerpo que no es de ustedes? Nuestro. ¿O con un cuerpo que les robaron? La de atrás tiene tus pies. ¿O pararse en un escenario sin saber quiénes son? ¿Aún no lo sabes? ¿Han pensado cómo sería tener una cabeza llena de pensamientos, de insomnios, de preguntas, en donde no saben cómo transitarlas, cómo ponerlas? Recupéralo. Sé que la están escuchando. Así me escucho yo. Empezar a escribir fue sacar esta conversación a un mundo más palpable y buscar recuperarme de alguna forma, transitar el dolor como más pude. Pero ya no sabía cómo hacerlo. Recupéranos. No es que no quiera que ella esté. Es que ya no sabía cómo llevarla. Y tuve que dividirme en dos Aquí para poder estoy. soportarlo. Porque sigues aquí. Porque soy lo único que no te han quitado. No me he ido, no me pueden quitar y no me puedo perder. Cargo también tu fuerza. Es que ya no sabía llevarte. Ya no sabía cómo estar de pie. Ya no sabía cómo llevarme. No fue tu culpa, nos dañaron. Yo no quería que nos dañaran. Yo tampoco quería dañarnos, solo traté de mantenerte en pie, traté de guardarte, he tratado de no perderte para cuando quieras abrazarme. Yo solo te estoy esperando. No tengo que perdonarte, tengo esperanza, tengo el anhelo puesto en tu memoria y en tus manos. Perdonar solo es el paso para verme. Mírame, que no hay culpa, mírame que no eres nada de lo que pasó. Léeme y déjame llorar.
puta, a todos los que no quieren escuchar. ¿Te gustaría ser mi puta? El mensaje me llegó a la 1 de la madrugada. Disculpa, quizás fue mi pregunta mal formulada y mi respuesta apresurada. Sí, mi puta. Amarrarte, empotrarte, obligarte, lo de siempre. Con ese cuerpo y tus movimientos es mejor decírtelo y asegurar. Pienso, si no hay pago, no hay ofensa. Se ríe. Parece que revivieron mal sueño. Pienso, pa' lo que soy buena. Y respiro. Solo tienes que ser mi perra. Su perra. Tendría que aprender. Me miento. Hazlo. Me impulsa. No, no tengo que aprender. Él no sabe y tal vez ninguno que lo que hago con placer es un castigo. Intento despertar en un cuerpo que no destile deseo, arrancarme las curvas, pero vuelvo y me palpita el útero. Mi reflejo le reza a mis caderas. ¿Y le gusto? No. Me quieren de puta. Un trasero para darle en 4, unos senos que no se ven pero caben en la boca, la cara fea pero traviesa, una boca para callarla, chiquita para manejarla. Me desean, como los tipos en la calle que me gritaron hoy. Tal vez tenga alma de puta. ¿Y está mal? No, pero no lo soy por decisión. El mundo me ha hecho puta, las miradas me volvieron perra, el amor me clavó una estaca en la vagina y me tachó. Sexo, todo el tiempo, casi, un poco. Sexo, porque me metieron tanto que soy puta que no sé hacer más. Sexo, y aunque no quiera lo deseo. 15 días me parecen una eternidad, 10 días son incluso más difíciles, 8 días y me empiezan a quemar las entrañas. Maldigo el día que me hicieron este ser postrado al placer de otro. Esta necesidad que me consume, que se me nota por todo el vestido, el deseo de ser puta. Pero no quiero. Pero no quiero. No sé si seré su puta, pero seré la de alguien más. Y es mejor decirlo y llorar sabiendo, a esperar a que uno le griten en la calle puta por caminar. Hay muchos elementos que te hacen también sentir identificada, no solo como persona, sino también como mujer. Entonces me parece muy bonito el cómo ella logró explorar eso. El poema de puta, pues yo creo que a la final resuena en las cabezas de todas las mujeres y nos hace evaluar el por qué también sentimos culpa de ser quienes somos. Creo que la frase con la que yo resumiría esta experiencia está relacionada también con la voz, ¿no? De dejar escuchar esas voces, ¿no? Que a veces nos conflictúan, pero que son parte de nosotros, y siento que eso es uno de los elementos, ¿no? Que yo utilizaría para invitar a las personas a espacios como estos. Muévete, estás aquí, despierta. Tómame. No sabes cómo seguir de pie porque ya no tenemos pies. Ya no tenemos manos, ya no encontré las costillas. Se nos refundieron los pulmones. Nuestros dedos están en los bolsillos y nuestro corazón está acobijado con el alma. Alma. Un alma que se ha ido, un alma que no encuentro, un alma que se me ha perdido, un corazón que me palpita. Y el único deseo de querer encontrar. Devuelvan todo lo que puedan. Quítate los rasgos, déjame sentirte en la piel. Deja de tener miedo, la envidia también está. La rabia te acompaña, todo esto que no has querido ser también te ha mantenido. Permítete estar. Pónganse de pie. Pónganse de pie y transiten todo lo que ha pasado. Bailen conmigo y dejen la piel, las páginas, las historias y la vida que ya pasamos para poder seguir. Dejen que la piel muerta nos cante para empezar a bailar como una sola.
Pues me contó del proyecto que estaba haciendo, que tenía pensado. Eventualmente llegó a que quería música original y que por eso es que me estaba contando todo esto. Lo único que teníamos como muy claro es que ella hizo mucho énfasis en que quería un bullerengue. Yo le expliqué muy claro como, oye, quiero un bullerengue porque no quiero que sea, porque lo primero que tú piensas es que es triste, porque el poemario es triste. Cuando ella lo leyó, ella decía como, claro, es que lo primero que se me ocurrió fue como algo así, como lento, movimientos fluidos. ¿Por qué? Porque la idea, la imagen que te da es que es triste y la tristeza normalmente la relacionamos con sonidos muy fluidos, como el llanto, entonces el llanto fluye y tal. Y, bueno. Yo le dije, lo sé, pero yo no quiero ni violines ni pianos. Yo quiero tambor. Porque para mí esto es un grito de tierra. Esto es un grito arrastrado. Es un cuerpo que pide ayuda. Y mi cuerpo está arraigado, está en tierra, está enraizado. Tiempo. O sea, para mí algo muy importante del bullerengue es como su simplicidad. O sea, eso no tiene nada que ver como con facilidad o algo así, sino que se basa en elementos muy puntuales para crear un círculo. Entonces, por ejemplo, una frase que se repita mucho, una armonía que se repita mucho, algo que te haga sentir un poco más hipnótico. Entonces yo igual quería mantener mucho esa simplicidad y cuando me senté a componer tuve mucho eso en cuenta, como no me voy a salir, no puede haber ni sobrecontenido, no puede haber mucha letra, no tiene que ser algo como muy complejo, sino entre más simple y diciente sea, así más va a funcionar. Una de las cosas más difíciles fue crear la letra de la canción, porque la canción, o sea, los bullerengues tienen que tener letras muy contundentes y precisas para que lleguen. Y a veces pareciera que es mucho más sencillo escribir una frase que toda una canción, pero es más difícil escribir una frase que toda una canción, porque la frase tiene que ser muy exacta, muy contundente, tiene que mandar un mensaje muy específico. Entonces, claro, como pues las dos frases que tiene el bullerengue, pues fueron muy pensadas. Mi fuerte nunca han sido las letras, entonces esa parte era muy retadora para mí. Algo que me sirvió mucho es que en todas las reuniones que tuvimos con Mafe, varias de esas fueron simplemente para charlar. Y ella me hablaba de cómo se sentía, cómo se estaba sintiendo, de otros procesos del libro, de poemas que a ella le gustaban. Fue una conversación, no eran reuniones muy técnicas. Siento que lo bueno de esas conversaciones que tuvimos es que Mafe habla mucho. Y en muchas de las cosas que decía, yo iba anotando muchas frases que ella decía y que a veces me parecían muy particulares, su forma de decirlas. Cuando me senté a hacer la letra, leí todas las frases que había escrito de las conversaciones que tuve con Mafe. De hecho, en una de esas conversaciones me acuerdo de que salió el nombre de la canción. Lo primero que hubo fue el nombre de la canción. Mafe me estaba explicando qué era lo que quería y en algún momento llegó a describírmela así, como yo necesito que esto sea como un canto, pero debería ser un canto como para la piel, algo así me dijo. Y yo lo anoté y yo dije, Mafe, ya está el nombre de la canción. No hay canción, pero está el nombre de la canción. Así creo que fue el proceso de muchas partes de la letra. Lo mismo hice con el guión del performance. Empecé a, lo que les dije, subrayar las partes que me habían inspirado cosas y empecé a tratar de verles un sentido conjunto. Siento que Mafe me había hablado de las cosas que para ella eran más importantes que se dijeran. También de cómo contrastar esas partes. Entonces, hay una parte de la canción que está más pensada hacia lo que se está dejando atrás. Hay otra parte de la canción que la letra está más pensada hacia lo que, digamos que esa reconciliación a la que estamos llegando. Sobre todo la parte de lo que estamos dejando atrás, que es hacia el comienzo de la canción, de
que te estoy llorando, que me estoy muriendo. Todo eso es de conversaciones que tuvimos Mafe y yo y de frases que ella dijo o yo dije. Y estuvimos anotándolas y en su momento le dije a Mafe que hiciera el mismo ejercicio, como si tú estás en tu vida normal y se te ocurre alguna frase así que te parece diciente sobre lo que estabas sintiendo o lo que quieres transmitir, anótala y me la mandas. Y así pasaron un montón, o sea, había 100.000 frases de lo que queríamos decir. En la otra parte, que era más pensada en el mírame que no hay culpa, eso sí fue muy del guión, sobre todo de la parte final que va a dar paso a la canción. Yo siento que el último diálogo del personaje que la está como moviendo, diciéndole que reaccione, siento que esa parte es muy diciente y yo la puse como el clímax del performance. Para mí eso era la tesis de lo que se quería decir y sobre todo de lo que inspiró en realidad el poemario, que es esa reacción de vuelve a mirar el dolor a los ojos. Entre costillas. Hace algunos días me medí las costillas. Dicen que son 24 en total, pero parecen más. Traté de meter mis 10 dedos por las ranuras abiertas, pero eran demasiado grandes para salvar las serpientes. Traté de abrirme un agujerito en el corazón, pero creo que lo tenía en el estómago, porque no lo encontré. Y entre mis costillas seguían moviéndose las culebras. A veces se metían entre mis 2 pies o llegaban hasta mis 4 caderas y trataban de medir mis costillas para saber cuántas eran. Sentía 206 víboras y esperaba que fueran 206 mariposas para envolverme y ponerme a salvo en una rama hasta salir a volar. Esperé que nadie se diera cuenta. Me pinté unas alas para que no se me viera la lengua. Y en un grito se rompió mi disfraz. Se abrieron mis 32 costillas.
y encontré mi corazón. No tuve que hacer huecos ni espacios, no tuve que espantarlas. Me crecieron las escamas en la piel. Nunca fui mariposa. Eso está claro. Mi rabia es de color verde, mi dolor es flexible. Mi cuerpo se puede esconder. Puedo comerme más de lo que peso y cambio de piel cada vez que puedo. A veces, las 12 anacondas se posan en mis piernas. En mis manos se enrollan para que suene su cascabel. Mi intestino se vuelve boa. Mi boca se vuelve pintón cuando bostezo en las mañanas. Y en las costillas cargo un centenar de escurridizas que se camuflan entre mis venas y visten mi ira de verde vibrante para que crezcan girasoles entre mis costillas. Muchas gracias. Mari cero nervios, ella no me mete nervios. Las ventas van muy bien, querido. O sea, la importancia del audio en este performance es básicamente porque fue una lucha, no una lucha, sino una conversación constante que Mafe ha tenido siempre, toda la vida, y como uno de los detonantes para crear el poemario. Cosa que le costó mucho a Mafe traerlo como a la vida, poner esa voz ya a los oídos de los demás. Entonces, hacer la conversación, o sea, porque es que el performance es una constante conversación. Si no está el audio, el performance se siente incompleto, raro en algunas partes, porque es como, bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces siento que es un complemento muy interesante y que le da mucho peso y es impactante para la audiencia, sobre todo los primeros minutos, porque los comentarios que he escuchado hasta ahora es como, o sea, suena la primera vez y es como, ¿qué está sonando? ¿Qué es eso? Y luego cuesta un poco entrar y entender qué es eso que está sonando. Pero una vez la gente lo capta y entiende qué es, arma como el rompecabezas y tiene sentido todo. Entonces, como que sin esa conversación, como que el performance queda un poco en el aire y como que con partes vacías. Y después de qué pasó, creo que tuve una reacción muy distinta a la que yo esperaba, porque siento que yo compuse la pieza sabiendo que era para Mafe y sabiendo que esas son las sensaciones y el mundo de ella, por decirlo así. Yo creo que es muy satisfactorio para cualquier compositor de que a la gente le guste lo que haces. Pero ese día yo siento que realmente no me importó lo que la gente pensara o sintiera en ese momento, sino que para mí todo se redujo a ver a Mafe bailar. Siento que Mafe había escuchado la canción tantas veces como yo. Es normal que ya no la sintiera tanto como la primera vez, por decirlo así. Que cuando yo la vi bailarlo y vi cómo en realidad la sentía, como que cuando empieza el bullerengue y yo la vi sonreír, eso a mí me llenó mucho, me llenó muchísimo. Como siento que sí cumplió el objetivo de la pieza y ese no era un objetivo colectivo. Obviamente, me encanta que a la gente le guste la pieza o que vuelva a escucharla, pero siento que a mí nadie me había entregado algo tan personal como lo que Mafe me entregó a mí. Yo diría que está bien eso, como ver al pasado y tratar de abrazar ese pasado y ver que uno sigue siendo uno y que está bien cambiar, está bien doler, está bien gritar, está bien bailar, que esto fue muy corporal, pero entender que uno sigue siendo uno mismo después de todos los cambios. Y a ella le diría que es muy valiente por todo lo que escribió, porque en cierta forma yo sentí que fue como desnudar su alma. Y sí, eso lo hace una persona valiente. Yo siento que no es que haya como conectado más, sino que lo que me pasó fue que pues me sorprendió, porque digamos como que, o sea, fue algo que no, pues que no me esperaba.
Y por otro lado también creo que ella pues fue muy valiente también al explorar este tipo como de formatos para presentar como un poemario, como unos textos como muy como personales. Yo creo que se sienten muchas cosas. Se siente una mezcla de emociones que están vinculadas con la experiencia de estar en el performance, pero también pues relacionados con la experiencia de conocer a Mafe, ¿no? Y de dejarse también uno de cierta manera como involucrar dentro de este espacio. Incomodidad. Yo realmente no espero nada más que se muevan. Es decir, espero infinitamente. Puede no suceder, pero espero infinitamente que tanto el libro como el performance, como todo lo que lo acompaña, sea un espacio de movimiento, no una lectura pasiva. Pero tiene poemas incómodos, tiene cosas difíciles. Yo espero que genere incomodidad.